Bueno, y continuamos en las 5 de las 7, volvemos al Pleno del Congreso, donde están participando e interviniendo los legisladores. A que no se pueda negociar con otros laboratorios y solamente con Sinopharm, porque ya había un prenegociado y ese compromiso se había establecido con el expresidente Vizcarra y su esposa. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos donde no somos leales a los principios? Como médicos entendemos que la salud es lo primero, la vida es lo primero, para eso nos forman. Y es decepcionante una política como esta. La política no está para encubrir a nadie. Hay responsabilidades. Si es que la señora ministra de Salud conocía el caso, es cómplice y el Perú debe juzgarlo. Pero si no lo conocía, ha sido víctima de un engaño y una traición. Y esa traición no solamente va hacia su persona, hacia su ministerio, sino a todos los peruanos, a todo el país. Así que en esta noche tenemos todo el derecho de conocerlo, y no solamente como legislativo, sino como un ciudadano común y corriente que en la calle camina, viendo cómo los demás sufren, y es parte de ese sufrimiento. Y también decirle, por su intermedio, al señor ministro de Trabajo, con todo el respeto del mundo, no estamos para hacer vocería de salud, estamos para decir las cosas tal cual y para tratar de mejorarlas. Nadie está con la guillotina en la mano. Lo que queremos es transparentar las cosas para que las instituciones crezcan. Si hay irregularidades, saquemos a flote. Y saquemos a flote para poder mejorarlas. Y si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero eso no significa que podemos caer en la impunidad. Así que exhorto también a ser transparentes, a ser reales y a hacer las cosas como son. Porque de esto o nos unimos todos o nos fundimos todos. Y ustedes que están en el Ejecutivo serán los grandes responsables. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra por el Partido Morado el congresista José Núñez. 2 minutos, por favor. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer a la Premier y a los ministros que se han apersonado al Congreso para poder absorber las preguntas. Bueno, ahí están los parlamentarios. Esto va a continuar. Al menos la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, ha dicho que tienen 2 horas para hacer las intervenciones respectivas y luego los ministros contesten las interrogantes que sean posibles contestar. Y bueno, los griteríos y los alaridos que algunos congresistas lanzan, pues eso no se puede contestar de ninguna manera. Vamos a conversar con Camila Yanela Malca, ella es psicóloga social de la Universidad Católica del Perú y especialista en salud pública. Doctora Yanela Malca, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno, en principio hay un reto tremendo, ya empezó, que es todo el proceso de vacunación, se ha dividido en fases, va a haber un cronograma y esto va a depender también de cómo vayan llegando los lotes de las dosis, de las diferentes vacunas que ha contratado ya nuestro país. Un dato bastante alentador que arrojaba el día de hoy la revista The Economist es que Perú es el país que más vacunas ya ha cerrado, ya ha contratado per cápita y esto es positivo. Pero ¿qué retos tenemos hacia adelante también? Porque no solamente hablando de la primera línea, sino quizá de zonas donde a veces es complicado llegar, comunidades indígenas. ¿Cuáles son los retos que usted ve hacia adelante en los siguientes meses? Yo creo que el cronograma de vacunación lo que da cuenta es que se va a vacunar tomando en cuenta criterios de vulnerabilidad, ¿no? Hay población que es vulnerable a la cual se tiene que llegar primero. Y uno de los retos es que no sabemos cuánta es de esa población vulnerable. Y por eso creo que deberíamos de comenzar de una vez planificar para la segunda etapa, cuando se comience a planificar para comenzar a vacunar a la población vulnerable, comenzar a trabajar con gobiernos locales y con organizaciones para saber cuántos son y cómo vamos a hacer esa vacunación. Entonces estamos hablando de personas de la tercera edad, habría que saber dónde están, cuántos son, qué información tienen los municipios y cómo se va a llegar a esas personas. Y en el caso de la población indígena, que también está como una de las poblaciones priorizadas, hay un reto grande también de saber cuántos son. Creo que ahí el Ministerio, cuando se ha hecho el plan de salud indígena, alrededor del COVID, se sacaron algunos datos. La verdad que la información no es tan buena. Sabemos que CRE tiene una buena base de datos, habría que ver esa base de datos y habría que coordinar de una vez, desde ahora, tener conversaciones con las organizaciones que están en los sitios para que puedan apoyar
en todo el proceso que va desde disminuir la desconfianza hacia las vacunas, que es un problema que arrastramos de antes. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que hacer ahora. Pese a que aún no tenemos las vacunas, no hay que esperar a que tengamos las vacunas, sino hay que comenzar a hacer la campaña de información y difusión desde ahora, con las organizaciones que están en el sitio, para poder explicar cómo va a ser el proceso, cómo funciona la vacuna, para que esto pueda avanzar de manera fácil, porque si no, no se va a dar. Ese es un punto bien interesante el que menciona, la desconfianza, porque tenemos entendido, según incluso el último sondeo que se hizo y que se conoce, el de Ipsos Perú, que más del 40% de la población decía que no se iba a vacunar. Cuando hemos hecho esta pregunta a distintos médicos, lo que nos dicen es que, claro, en un inicio siempre hay esta desconfianza, esta reticencia, pero en la medida que vayan viendo que sus familiares, amigos se van vacunando, la gente que decía que no se iba a vacunar, se va a vacunar. Pero ¿es tan sencillo desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, o hay que hacer algo más para fomentar la confianza en la vacunación? Yo creo que ese número, ese 40%, hay que desagregarlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo una desconfianza a la vacuna que venga de toda esta campaña de noticias falsas o de tratar de desconfiar a la vacuna, todo esto que se crea acá en las ciudades contra la vacuna, porque es China, o las cosas que se están diciendo, que son unas barbaridades, y que lamentablemente algunos políticos están participando en eso. Sí. Y una desconfianza que viene histórica de algunos grupos de población que desde antes, digamos, que ya tenían resistencias a ciertas intervenciones del Ministerio de Salud. Entonces creo que eso hay que desagregarlo, y para cada tipo de desconfianzas hay que elaborar mensajes y estrategias. Y eso es una cosa que se tiene que hacer. El otro riesgo que tenemos es que, porque la población está dispersa y es rural, se diga, hemos cubierto el 95% en Ucayali, y justamente ese 5% es la población rural, indígena, que está más alejada, claro, y que normalmente no llegamos, y esa población está siendo brutalmente afectada por la COVID. Entonces creo que hay que tomar en cuenta esas cuestiones, que las vacunas no se queden en las ciudades, porque somos un país que discrimina, y eso habría que evitarlo. Hay una cuestión histórica ahí, que llegue a donde tiene que llegar, pero que llegue bien y coordinando con las organizaciones indígenas que están en la zona. Pero ahí, ¿qué experiencia tenemos? Otro dato que también se ha escuchado mucho en las últimas semanas es de justamente el buen desempeño del Perú en campañas de vacunación, incluso reconocido como uno de los mejores países, digamos, en estas labores en América Latina. ¿Qué experiencia ya tenemos? ¿Sabemos llegar, nuestro sistema sanitario sabe llegar a esas poblaciones, o estamos esperando a que ellos lleguen a los centros de salud? Otra vez, si tú ves los números generales de Perú a nivel nacional, si tú cubres las grandes ciudades de la costa, ya tienes una buena cobertura de vacunación. Entonces, pero estamos hablando que queremos vacunar a la población rural indígena en zonas de la Amazonía. Ahí siempre hemos tenido algunos problemas en poder llegar. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Hay experiencias. Hay promotores de salud, hay personal de salud que tiene experiencias, que han hecho algunas brigadas que han sido exitosas, de llevar paquetes de atención de salud integral en algunas zonas, que han desarrollado una serie de experiencias de las cuales debemos aprender para poder llevar estas vacunas. Pero lo que no puede suceder es que esperemos a que la vacuna llegue para comenzar a pensar en esas cosas. Tenemos un tiempo para poder planear, que lo tenemos que aprovechar ahora y comenzar a hacer un plan para poder llegar a esa población, y que esa población acepte la vacuna y que se pueda hacer la vacunación de una manera ordenada y que nos podamos proteger. ¿Y cuán mapeada está justamente esta población? Porque sí hemos escuchado y tenemos entendido y sabemos que hay organizaciones, digamos como el AIDESEB, comunidades campesinas, que en muchos casos están muy bien organizados y representados. Desde la PCM, por ejemplo, se tiene mapeado quiénes son sus representantes, cómo a través de ellos podemos hablarles para que lleguen estas vacunas y para que confíen en las vacunas.
las organizaciones están dispuestas, y las organizaciones desde el comienzo de la pandemia han estado pidiendo que se les llame y se les convoque y que se coordine con ellos. Entonces creo que es abrirles, ¿no? El Ministerio de Salud hizo un primer plan con algo de... Trató de coordinar con ellos para atender a esta población en la primera etapa, la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, y yo creo que es reactivar y establecer los puentes con las organizaciones. Las organizaciones están dispuestas, o sea, en todo el momento han estado llamando a que se tomen acciones y que se tome en cuenta su capacidad en el territorio para poder apoyar las medidas para prevenir la COVID, ¿no? Perfecto, muchas gracias, señora Camila Yanela Malca, psicóloga social de la Universidad Católica y especialista en salud pública. Esperemos pues que no nos durmamos con este tema, ¿no? Que no esperemos a que lleguen las vacunas para recién tratar de tomar contacto con estas poblaciones, sino que se haga el trabajo desde antes. Se nos acabó el tiempo en el programa en las 5 de las 7, pero no se vayan, ¿no? Que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras. Hasta mañana.